Voy a usar la aguja crochet número 5 y lana de diferente color. El tejido preferible que sea algodón, que no tenga pelucita ni nada, para destejer con mayor facilidad. 21 puntos vamos a montar sobre la aguja crochet. Entonces no hagan punto muy cortito, bien largo, para después subir los puntos con facilidad. 2, 3, 4. Ahora aquí podemos cortar, ajustamos y recomiendo aquí de este lado hacer un nudo. ¿Para qué? Para saber de qué lado necesito después destejer el tejido. Aquí no hay nudo, entonces aquí sí, quiere decir que voy a tirar de este lado. Bueno, fíjense, esta es la cadena y voy a subir los puntos. Vamos a dar vuelta así y voy a subir los puntos levantando estos puntos de la cadena. Miren, ahí, este, y voy a subir. En mi caso necesito subir 15 puntos. Bueno, entonces aquí, como subimos un poquito más de puntos, podemos empezar por aquí, porque la trenza está de este lado. Empiezo aquí, vamos a agregar la hebra aquí, o podemos hacer el nudo. A mí mucho no me gustan los nudos, por eso podemos hacer lo siguiente: podemos tejer un par de puntos con la hebra doble. Voy a subir punto doble para ajustar, digamos, 1 y 2 puntos. Después esta hebra simplemente la esconden entre los puntos por detrás y la cortan. No hace falta hacer ningún nudo porque nunca va a salir de su lugar. Ahí 2 y sigo subiendo 15 puntos en total. 3, 4, se entiende, ¿no? Por dónde. Por eso le decía que la cadena tiene que ser tejida con aguja crochet bastante grande para que este punto sea fácil de entrar con la aguja. ¿Ven? Ahí el punto, la trenza, y voy a subir por aquí. Y ahora voy a mostrarles cómo, después de tejer la parte delantera y de la espalda, cómo realizamos aquí. A ver, buscamos esta parte con el nudo. Bueno, aquí voy a cortar. Empezamos a destejer esta trenza, fíjense. Vamos a destejerla y ahí se liberan los puntos. Vamos a empezar a subirlos. ¿Se acuerdan estos puntos que tejimos con la hebra doble? Y ahí vamos de a uno, despacito, a liberar los puntos, destejiendo. Es la magia, ¿verdad? Destejemos y subimos los puntos. Y puedo tejer cualquier. Si veo, por ejemplo, que la prenda me queda ancha, puedo ajustar, o sea, tejer algunos puntos juntos para que sean menos puntos. Puedo tejer con agujas de menor tamaño con el que tejí la prenda. Podemos tejer cualquier acabado que necesitamos, y también regulamos un poquito el largo de la prenda. Ahí es muy útil cuando tejemos. Aquí, por ejemplo, ya cerramos los puntos y aquí puedo seguir tejiendo. Es muy útil cuando tejemos ropita de bebé para los niños, muchas veces que crecen rápido, y bueno, un par de centímetros podemos agregar.